Hola traders, hoy es 11 de julio del 2026. Bienvenidos a mi análisis semanal del SPY. Hoy vamos a revisar qué pasó esta semana, qué estrategias se presentaron, cuáles fueron los resultados y qué plan podemos preparar para la próxima semana en el trading de compra de opciones call y put en el SPY. Ahora sí, vamos al gráfico. El SPY en el marco de tiempo hora se encuentra dentro de un canal bajista para esta semana que acaba de terminar. Tenemos aquí la línea de resistencia del canal y naturalmente proyectamos en la parte de abajo el soporte del canal. En el marco de tiempo diario podemos ver aquí en la gráfica cómo el SPY se encontraba dentro de este canal bajista. Aquí tenemos la resistencia del canal bajista en la parte alta del canal y el nivel de soporte. La estructura general macro del SPY alcista. No obstante, la parte alta de esa tendencia alcista, el SPY comenzó a hacer una lateralización durante el mes de junio. Medias móviles importantes como la de la 20 y la 50 lateralizadas y últimamente con pendiente positiva, lo que indica una continuidad de esa tendencia alcista. Naturalmente el SPY un poco lejos de su promedio móvil de 200 en el marco de tiempo diario. Y en este punto el contexto general de lo que podemos ver en el SPY haciendo la ruptura del canal bajista sobre la 20 y sobre la 50 en el marco de tiempo diario. La semana que acaba de terminar comenzó el 6 de julio del 2026 y finalizó el 10 de julio. Entonces el SPY naturalmente para dicha semana se encontraba dentro de este canal bajista. Acercamos un poco el gráfico para comenzar nuestro análisis. Bien, comenzamos con dos trades importantes que se presentaron la semana previa. El primero, un gap low breakdown que se presentó el 2 de junio. El SPY básicamente abre con una vela verde, abre con un gap alcista el 2 de junio cerca a la resistencia de este canal bajista. La primera vela es verde. Hay un gap de más de $1 de distancia, a diferencia con el previous close. La primera es verde, una vela verde tipo Marubozu, sin volumen superior al promedio. La segunda vela hace un rechazo a la resistencia. La tercera hace un quiebre o una ruptura del low del gap, lo que configura una de las estrategias para la compra de opciones put en el SPY. Naturalmente hace también el quiebre o el breakdown de la media móvil 20 simple. El precio naturalmente cae por más de $4, valorizando las opciones put en el SPY. Al final de ese día, el SPY nos da una nueva entrada para la compra de opciones call. El precio cae naturalmente, atraviesa la 20, llega hacia el promedio móvil de 50 en el marco de tiempo hora y el precio nos da la entrada para una compra de opciones call en el SPY. El precio desciende por varias velas rojas, llega hasta la zona del promedio móvil de 50 en el marco de tiempo hora. Aparecen velas verdes tipo Marubozu, hacen el quiebre de la línea de tendencia y naturalmente se compran las opciones call, lo que apertura el mercado el 6 de julio con un gap al alza de más de $3 de diferencia, valorizando las opciones call. El SPY tuvo un rebote de más de $7 entre el 2 de julio y el 6 de julio, la semana que acaba de finalizar. Pues bien, iniciamos la semana del 6 de julio con un precio del SPY llegando a la resistencia de ese canal bajista sobre el promedio móvil de 20 en el marco de tiempo hora y sobre el promedio móvil de 20 en el marco de tiempo diario. Un escenario positivo para la compra de opciones call. ¿Qué sucedió el 6? El SPY abre primera vela roja tipo doji, el precio sube hasta la resistencia, hace el breakout del canal bajista hacia las 3 de la tarde con una vela tipo Marubozu. El volumen no es superior al promedio. La vela de cierre de esa sesión prácticamente que hace el reintegro del canal y no se configura ninguna estrategia para la compra ni de opciones call ni de opciones put. Prácticamente hay una falsa ruptura del canal bajista en el SPY. Al martes 7 de julio
Básicamente el SPY ya había tenido una tendencia alcista o un periodo alcista que terminó con una ruptura falsa de este canal bajista. El martes abre con una primera vela roja, configurando una estrategia para compra de opciones put. El precio cae por más de $3, dando más del 100% de rentabilidad, cruzando adicionalmente el promedio móvil de 20 simple en el marco de tiempo hora. Y aquí se obtuvo bastante rentabilidad en este importante ETF. Hacia el final de la tarde el SPY hizo un rebote técnico desde el promedio móvil de 200, hace el reclaim de la media móvil de 20 y rechaza de nuevo la resistencia, configurando otra estrategia para la compra de opciones put en el SPY hacia el final de la tarde, haciendo un rechazo de la resistencia principal del canal, atravesando el promedio móvil de 20 simple en el marco de tiempo hora, valorizando posteriormente con la caída que se obtuvo de más de 5 o 6 dólares de diferencia entre el cierre de la sesión del 7 de julio y la apertura del 8 de julio. La estrategia de compra de opciones put con rechazo a resistencia y media móvil. El día 7 de julio obtuvimos también importantes rentabilidades con las opciones put, entendiendo el contexto en el que se encontraba el SPY dentro de un canal bajista, con una estrategia importante, el Box Opening Breakdown. Vamos a ver esa estrategia cómo se configuró. Nos pasamos al marco de tiempo de 2 minutos y nos vamos hacia el 7 de julio del 2026. Aquí llegamos. La estrategia básicamente contempla una caja que debe, o una compresión que se debe formar en el precio del SPY en el cierre del día anterior. Naturalmente marcamos el box de esa compresión del día anterior. Aquí tenemos ya básicamente marcado el box de esa compresión. El SPY abre el 7 de julio del 2026 y se configura la estrategia del Box Opening Breakout, valorizando las opciones put en el SPY de manera importante. Durante la apertura el precio tuvo una caída de más de 4 dólares, casi llegando a 5 dólares, valorizando en más del 100% las opciones put en el SPY. El precio básicamente camina por debajo del promedio móvil de 20, por debajo del promedio móvil de 200, con pendientes negativas. Importantes rentabilidades en el SPY en las opciones put en esta estrategia del Box Opening Breakdown el 7 de junio en la apertura. Vamos a volver a dibujar nuestra resistencia principal del canal y vamos a analizar ahora el 8 de junio. Pues bien, aquí en la pantalla tenemos el SPY. En el día 8 de junio el precio básicamente hace un gap bajista producto de un rechazo a la media móvil, rechazo a la zona de resistencia, cae el precio hacia el promedio móvil de 50 y aquí se configura otra estrategia para compras de opciones put. Recordemos que dentro de canales bajistas las compras que más funcionan son las opciones put dentro del SPY. El precio abre con un gap a la baja, un gap de poco más de 3 dólares de diferencia con respecto al previous close. Primera vela verde con bastante sombra o mecha en la parte superior e inferior. La segunda vela, una vela tipo Marubozu roja que hace el breakdown del low de ese gap. Naturalmente las opciones put valorizadas en más del 35, 40, 50% de un día para otro. Naturalmente este fue el trade que se realizó el 8 de julio del 2026. Vamos ahora a analizar lo que sucedió hacia el 9 de julio del 2026 en el SPY. El SPY venía dentro de este canal bajista y el 9 de julio básicamente se configura tres estrategias para la compra de opciones call dentro del SPY. Tenemos la primera, el SPY
en la parte alta de la resistencia del canal sobre los promedios más importantes 20, 50 y 200, hace básicamente un gap de ruptura de esta zona de soporte y de resistencia. Aquí podemos ver esta zona importante, como el SPY hace una apertura de más de $2 en el marco de tiempo hora. La primera vela es verde, tipo maruoso, con bastante volumen superior al promedio. La segunda vela naturalmente es verde, tipo hammer. Las dos velas iniciales con bastante cola y volumen importante, lo que proyecta y configura la compra de opciones call dentro de este importante ETF, valorizando en más del 100% y realizando al mismo tiempo al final de la sesión la ruptura o el breakout de este Bear Channel. Entonces aquí tenemos dos estrategias al mismo tiempo. Tenemos aquí un gap de ruptura importante con bastante volumen, valorizando las opciones call, y posteriormente al cierre de la sesión tenemos el breakout del Bear Channel dentro del SPY, valorizando naturalmente hacia el 10 de julio esas opciones call. El SPY básicamente subiendo por dos días y medios consecutivos, valorizando las opciones call. Hacia el 9 de julio tenemos también un análisis importante para realizar, porque se presenta el Box Opening Breakout, una estrategia de gran rentabilidad. Vamos a pasar al marco de tiempo de 2 minutos. Podemos ver cómo la sesión anterior al 9 de julio, es decir, el cierre el 8 de julio, tenemos aquí claramente, podemos ver aquí la compresión del precio. Voy a generar esta línea un poco más clara para que la puedan visualizar. Aquí tenemos básicamente la compresión del SPY al cierre de la sesión del 8 de julio, y hacia el 9 de julio el SPY básicamente abre con un gap y hace el breakout de este box, valorizando las opciones call y subiendo el SPY por poco más de $3 en la apertura de la sesión, y valorizando esas opciones call en más del 50-60% en pocos minutos. Esta es una estrategia de gran rentabilidad. Aquí podemos ver básicamente cómo el SPY luego continúa su tendencia alcista, haciendo básicamente un rally sobre su promedio móvil de 20 y su promedio móvil de 50 en el marco de tiempo 2 minutos. Volvemos al marco de tiempo de 1 hora en el SPY para continuar con nuestro análisis. Vamos a continuar con nuestro análisis en el SPY. Básicamente el SPY se encontraba dentro de esta tendencia bajista y continúa su tendencia al alza luego de haberse presentado el breakout de este Bear Channel hacia el 9 de julio. El 10 de julio básicamente el SPY sostuvo el precio por encima de la resistencia. Hacia el inicio de la sesión del 10 de julio el SPY intentó reingresar al canal bajista. No obstante, los vendedores actuaron y se generaron compras masivas, llevando el SPY hacia los $754. Pues básicamente este es el análisis que podemos realizar de lo que sucedió en la semana anterior en la compra de opciones call y put dentro del SPY, un importante ETF que hace tracking del Standard & Poor's 500, las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos de América. ¿Qué viene para la semana siguiente? La semana que está por comenzar. Pues básicamente el SPY se encuentra haciendo la ruptura de este canal bajista. El SPY, para continuar su tendencia al alza, debe superar con creces varios previous highs. Importante, debe superar el high del 15 de junio, y naturalmente deberá superar el high que inició, el último high que inició la tendencia bajista. Este se configuró hacia el 2 de junio, es decir, el SPY tiene básicamente aquí dos niveles de resistencia o dos niveles target importantes para superar antes de que continúe la tendencia al alza de manera importante. El SPY, como lo hemos mencionado, se encuentra básicamente por encima de su promedio móvil de 20 en el marco de tiempo diario, por encima de las 50, y haciendo el breakout de este Bear Channel que duró básicamente un mes o un poco más de un mes.
Tiene dos objetivos importantes para superar antes de continuar con fuerza la tendencia alcista, por lo que debemos tener cuidado con estos niveles de resistencia hacia el 756 y posteriormente al 760. De superar el 760, el SPY naturalmente continuará con una tendencia alcista fuerte. ¿Lo logrará? Vamos a ver qué pasa con el SPY durante la semana siguiente. Vamos a revisar qué viene para la próxima semana el calendario económico. La semana que inicia el 13 de julio del 2026. El día 13, el lunes, no tenemos ningún evento como tal. El martes 14 de julio tenemos a las 8:30 de la mañana el IPC mensual de junio. Y luego tendríamos el IPC subyacente mensual. Y al cierre, antes del pre-market, tendríamos el IPC anual correspondiente al mes de junio. Importantes eventos de 3 estrellas para ver cuál va a ser la volatilidad de los principales activos de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos ese martes 14. Hacia el miércoles 15 de julio vamos a tener, antes del inicio de la sesión, vamos a tener el IPP mensual y luego a la apertura del mercado vamos a tener los inventarios del petróleo crudo de la AIE. Importante para revisar cuál va a ser la volatilidad en ese horario. Y finalmente tenemos hacia el jueves 16 de julio del 2026 tenemos 4 eventos importantes. En el pre-market tendríamos ventas minoristas mensuales de junio, antes del pre-market ventas minoristas subyacentes mensuales para junio. En el pre-market índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Y en el mismo pre-market, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Este es quizás nuevas peticiones de subsidio por desempleo, uno de los eventos más importantes de la próxima semana, entendiendo que vamos a revisar cómo se mantiene los niveles de empleo y desempleo en los Estados Unidos de América. Básicamente, de manera gráfica, aquí podemos ver en nuestra plataforma de Finvix cómo se movieron las diferentes acciones que componen el S&P 500 durante la última semana. Vemos que lo que compone semiconductores retomó bastante luego de tener varios días y semanas en negativo, pero en términos generales el índice se ve bastante mixto, las tecnológicas liderando lo que tiene que ver con la subida del SPY y del S&P 500. Pues bien, básicamente este es mi análisis, espero les haya gustado, les agradezco su like, su comentario. Si tienen alguna duda y pregunta o inquietud, pues la pueden dejar en la caja de comentarios. Espero se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video. Feliz fin de semana, traders.